Continuamos hablando con los que saben. José Gildardo Quevedo, presidente de la Asociación de Educadores del Meta. Antes del corte comercial le pregunté si el riesgo de privatización de los colegios estaba latente. ¿Cómo sería la situación en ese caso, señor presidente? Partamos de un principio. Todos los países del mundo que han logrado un buen desarrollo tienen una educación pública financiada por el Estado, gratuita, de buena calidad y con un buen nivel científico. Todos los países del mundo, usted mire la historia del desarrollo de esos países y todos tienen una educación financiada por el Estado. Aquí no dicen que no se financie por el Estado, lo que dicen es que el Estado busque tercerizar la educación para garantizar que no se den estos paros. Como en Chile. Aquí nos han traído los modelos, el modelo chileno como el modelo para todo, el modelo de salud, el modelo chileno de educación. En Chile la mayor parte de la educación la maneja el sector privado. Y el tema de calidad no es como se esperaba. Y hay toda una revolución de padres de familia y estudiantes en Chile en contra del sistema educativo. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Que sea el Estado el que asuma el manejo de la educación y no el sector privado, como ocurre con el 70% de la educación chilena. Aquí es al revés. Aquí el 30% de la educación es privada y el 70% pública. El tema de la privatización es un tema que, si uno mira la realidad, no es como lo pintan algunos economistas o de pronto algunas personas que creen que el conflicto se resuelve de una manera simplista. No es privatizando. Con la privatización de la salud, que es el mejor ejemplo que tenemos en Colombia, ¿qué ha ocurrido? ¿Se mejoró la salud en Colombia? No. Lo único que mejoró fue los niveles de afiliación. Todo el mundo carga un carnet que no le sirve para nada, ni para consulta externa, ni para consulta especializada, ni para cirugía, ni para procedimientos, para nada. Porque el negocio se lo montaron fue a las EPS, ni siquiera a las IPS. Las IPS, que son las clínicas y los hospitales, están quebrando. Porque las EPS concentran todos los recursos que recaudan y además los recursos que les entrega el Estado. Allá hay otro foco de corrupción impresionante. Ese es el libre mercado aplicado a la salud. Y lo que quieren es aplicar el libre mercado también a la educación, es decir, privatizar la educación. Eso no va a funcionar, por lo menos no va a funcionar bien para los objetivos de la educación, que deben ser formar un recurso humano para el desarrollo del país. Para eso no va a funcionar para el negocio que quieren montar los privados alrededor del tema educativo. Y ya han avanzado mucho, mire, la Fundación Compartir, junto con una fundación que tiene el tiempo, junto con la Fundación Corona y otras, Santillana y otras organizaciones, ya tienen montado el negocio. Lo que quieren es acabar con la lucha del magisterio colombiano que defiende la educación pública y entrar de una vez a saco lleno a privatizar la educación colombiana para montarles el negocio. Pero no es una garantía de calidad, ni es una garantía de cobertura. En Chile se habla de canasta educativa. Es decir, los hijos de los pobres tienen derecho a determinada canasta educativa, solamente la enseñanza de ciertas áreas del conocimiento que les permita prepararse para ser trabajadores rasos. Esa es la educación chilena. Claro, si se organiza la educación de esa manera, pues la gente puede pensar que el sector privado está desempeñándose bien, pero no es una educación que le garantice a todo el mundo... Garantizar obreros. Garantizar obreros. El caso de Alemania en grado noveno, lo que sería grado noveno en Colombia, la persona ya toma una decisión, tecnología o formación científica. Es muy difícil establecer un formato de esos en el país, ¿implicaría cambiar mucho las estructuras? Yo conocí el sistema alemán en 1982, yo estuve en Alemania durante mes y medio y precisamente paseando por las instituciones educativas. Eso se podría hacer en Colombia si el gobierno fuera autónomo, si el gobierno dijera voy a hacer lo que se está haciendo en Alemania, pero no se lo van a permitir. La OCDE no le permite al gobierno colombiano que monte un sistema que forme verdaderos profesionales o que forme personas para los diferentes requerimientos que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en Alemania?
que en Alemania los estudiantes tienen derecho de educación hasta donde el estudiante logre llegar. O sea, no todos somos iguales, pero todos debemos tener los mismos derechos. Todo el mundo no tiene la misma capacidad intelectual, pero todo el mundo debe tener el mismo derecho. Entonces, los que son capaces de llegar hasta las máximas grados de formación es totalmente gratuito. Los que de pronto en el grado 9 dicen, yo no pude con determinadas áreas del conocimiento, entonces yo me voy a dedicar, cuando yo estuve había hasta carpintería. O sea, eso que uno conoció en las escuelas industriales en Colombia, que conoció en los INEM, allá no lo desaparecieron, allá lo tienen muy bien. Y la gente tiene todas las oportunidades. Entonces, el que quiere ser un trabajador carpintero, entonces garantizan que sea un buen carpintero, con todas las herramientas, con todo el conocimiento para ser un excelente carpintero, o mecánico, o conductor de transporte público, etcétera, etcétera. O sea, eso es ofrecerle garantías a todo el mundo, y eso es una educación para el desarrollo de la nación. Pero aquí lo que quieren es formar a todo el mundo circunscrito solamente a un tipo a un modelo de formación, pero para los pobres, ¿no? Para los ricos tienen los colegios privados, que ellos sí les dan todas las opciones para que lleguen a las universidades, sean profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en torno a ese tema de las redes sociales de privaticemos el negocio, ¿qué pasaría si el gobierno le dijera a FECODE y a las asociaciones de educadores, manejen ustedes la educación, tengan el presupuesto y organícenlo? ¿Creen ustedes que podrían hacer algo mejor con el presupuesto actual? Mira, el gobierno nacional ya lo hizo. En el año 1992, el presidente César Gaviria diseñó un programa que llamaba Apertura Educativa, y le ofreció a los colegios, a los docentes de los colegios, que les entregaba la planta física y les daba unos recursos para que funcionaran y le cobraran matrículas a la gente, es decir, para que aparentemente hicieran su negocio. El magisterio, liderado por la Federación Colombiana de Educadores, por FECODE, dijo no, el Estado debe ser el que financie la educación, y nosotros no aceptamos eso, al contrario. Hicimos un gran movimiento en esa época, en el año 1992-1993, que condujo a la formulación y aprobación de la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Si se aplicara la Ley General de Educación como debe ser, nosotros tendríamos una educación de muy buena calidad y tendríamos los recursos suficientes, no estaríamos en esta pelea. Pero el gobierno a la educación, o los gobiernos sucesivamente que han tenido este país, no le han dado a la educación la importancia que tiene para el desarrollo de la nación, porque no les importa desarrollar este país. En este país ahí es un modelo extractivista. Entonces, en un modelo extractivista, ¿qué es lo que necesita? Obreros rasos, y entregarle los recursos a las multinacionales. Eso es lo que están haciendo en Colombia. Y para eso nos orientan que creemos un modelo educativo para garantizar el modelo extractivista, no un modelo de desarrollo nacional. Esa situación de obreros se planteaba también. No estoy despreciando la condición de obreros. No, sabemos que simplemente no es lo mismo tener una formación para manejar una máquina que simplemente saberla operar. Hablando con el secretario general de FECODE, con el señor Rafael Cuello, nos hablaba de la importancia de lograr que todos los estudiantes tuvieran una educación integral a lo largo del día y no el mediodía como normalmente se maneja ahora. Pero según lo que usted me está planteando, va a ser casi que imposible. Pues mire, es que eso fue lo que Cuello seguramente estuvo en la época de la negociación de la Ley General de Educación. Eso fue lo que formulamos en la Ley General de Educación, que hubiera una jornada amplia durante todo el día. Nosotros fuimos los que le propusimos al gobierno la jornada única. Pero entonces llegó Gina Parodi a hacer todo su espectáculo mediático y dijo, ahora sí vamos a tener jornada única, gracias a este gobierno, pero no le puso la plata. Entonces, sin recursos no puede haber jornada única. Partamos de un solo principio.
Para hacer jornada única se necesita casi la misma cantidad de colegios que los que hoy existen, o sea, hay que duplicar el número, porque los colegios están utilizados en doble o triple jornada. Entonces, para garantizar jornada única hay que tener por lo menos, si en ese momento hay en el país, por decir algo, 72.000 instituciones, pues hay que tener 140.000 instituciones para poderla garantizar. Y si cuesta lo que usted dice, sale imposible. No, vale mucho más de los 3 billones. Esos 3 billones son para ir adecuando algunas aulas en el país para la jornada única del gobierno, de este gobierno. Para nuestros amigos televidentes, estamos produciendo este programa desde Granada Meta. En Granada Meta está uno de los mejores colegios según el puntaje de ICFES, según las pruebas PISA, que es la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Esa escuela no es instalación del Estado. Le ofrecieron este convenio de jornada única y pues lógicamente no tiene las condiciones necesarias. Luego tocó echar para atrás esa oferta de jornada única. Mire, ¿Pasaría de lo mismo? Yo alabo la seriedad de la Secretaría de Educación del Meta y de la dirección del colegio, porque ellos entendieron que no se puede hacer jornada única de mentiras. La jornada única hay que hacerla de verdad, con los recursos suficientes, con la alimentación suficiente. La ADEM hizo una especie de auditoría casi que incómoda, ¿no?, al comienzo, porque a nadie le gusta que lo auditen así sin avisar. Nosotros llegamos sin avisar, para mirar qué tan cierto era lo de los almuerzos que le estaban dando los estudiantes. Y eso era una vergüenza. O sea, realmente eso no es un alimento adecuado para un estudiante que va a estar una jornada de 8 horas. Era un emparedadito. Sí, se habla de unos gramos. Nosotros hicimos un especial sobre la alimentación propuesta según la minuta, y la realidad era muy diferente. Correcto. 80 gramos de carne no significaban 70 gramos de pasta y 10 gramos de carne, pero era como se disfrazaba. Pero entonces, mire, ese ejemplo de Granada lo han seguido algunas secretarías de educación del país y están desmontando de manera autónoma la jornada única. ¿Ustedes han denunciado a estas empresas o estos contratistas que empezaron a hacer negocio con la educación de esta manera, o simplemente se limitaron a decirle a la Secretaría Departamentaria de los colegios, hombre, suspendan aquí la jornada? ¿Hay algún tipo de denuncia ya de orden fiscal hacia estas personas que estaban haciéndole de pronto conejo a los estudiantes? ¿En el tema de alimentación? Sí, señor. No, nosotros no hemos adelantado demandas porque apenas estamos conociendo los datos de todo este proceso. Nosotros nos hemos estado reuniendo especialmente con los estudiantes. Esta semana precisamente hicimos una reunión con los personeros de Villavicencio y nos enteramos de cosas que nosotros no sabíamos. O sea, donde están tratando de mostrar una especie de jornada única, o mejor, de poner el rótulo de jornada única a unas jornadas que simplemente las han ampliado sin ninguno de los requerimientos que establece la norma. Pues una cosa es lo que nosotros sabíamos, ¿no?, así por las noticias que nos llegaban, y otra cosa es escuchar a los estudiantes. Es angustioso escuchar cuando los estudiantes le cuentan a uno que prácticamente la mayoría aguantan hambre en el colegio. Vamos a tratar un poquito de tema, pero también quiero que volvamos un poquito ya a las solicitudes concretas que tienen los docentes para terminar con el paro. Hay que tener en cuenta que el anuncio hoy, miércoles, es: si continúa el gobierno intransigente, los docentes continuarán en paro. Estamos hablando con